Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Contemplamos hoy a dos mujeres embarazadas que se juntan, se acompañan,
y comparten el misterio de la vida que llega. Es una escena común en cualquier familia. Y allí se hace realidad lo que San Pablo dice en esta carta: alegría, hospitalidad, cuidado mutuo y un sentimiento común en el amor de Dios. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día, en este lunes, celebramos la visitación de María Santísima a su prima Isabel. En esta fiesta, queridos hermanos, recordamos sobre todo después del momento de la anunciación en que recibe la fuerza de Dios, Gabar el ángel, que le anuncia que será madre y luego engendra en su seno nada más y nada menos que al Salvador. Desde ese momento ella está con la fuerza del servicio, de la generosidad. Y lo primero que hace es justamente visitar a su prima Isabel. Se pone al servicio de los demás. Queridos hermanos, esta actitud es la actitud del cristiano. En la medida en que engendramos a Jesús en nuestra vida, somos capaces también de ofrecer con la generosidad propia del cristiano la misma salvación al mundo. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, dóciles al Espíritu Santo, podamos proclamar siempre con ella tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Israel. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia, para que no cargues más con el oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación, y dirán en aquel día: den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este 31 de mayo estamos celebrando esta fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, característica esencial de todo cristiano. La primera cristiana, ¿quién es? La primera cristiana es María. Y entonces aquí entendemos muy bien cómo es el plan de salvación, cómo Dios actúa entonces en nuestra historia a través de las fuerzas humanas. Es decir, Dios actúa dentro de nuestro contexto histórico con nuestras fuerzas, es decir, necesita de nosotros para que nosotros hagamos llegar lo que Él quiere comunicar a su pueblo, lo que nos quiere comunicar. Fíjense que la primera lectura que acabamos de escuchar también hoy en esta fiesta tan linda de la visitación de María, escuchamos del profeta Sofonías. Tal vez nunca escuchamos tanto este nombre porque son apenas 3 capítulos, Sofonías, pero es interesante ya el mismo nombre lo que nos indica. Y como les estaba diciendo, que la visitación de María a su prima Isabel es una de las características esenciales de todo cristiano. Es la comunidad cristiana, es la iglesia que escribe la Biblia, que está escribiendo y está reflexionando desde San Lucas, que nos hace entender que el number one, que leitmotiv, idea central de la vida del cristiano es el servicio. Es el ponerse en camino cuando nosotros generamos a Jesús en nuestra vida. Yagüere coro peñande yara peñande pupea lleva peñande ñi ame au peñande ikatula ñame ñandera pisacuérame. Nañame emo ayo imba no vamos a ser generosos si es que nosotros no le tenemos a Jesús en nuestra vida. Solamente engendrando a Jesús, estando entre comillas, vamos a decirle, embarazados del Señor, porque le tenemos a Dios en nuestro seno, en nuestra vida, es que tenemos la fuerza como María para salir al frente de los demás. Todos que incluso, imagínense, hay muchas personas que hablan peste contra María, pero mi Dios y Señor, diríamos nosotros, ¿verdad? A la madre
tú eres la madre de mi Señor, le dice incluso Isabel cuando le recibe a María. Eres la madre de mi Señor. O sea, hay ciertas cositas, ¿verdad? Que ella ya cableaba ella ya por la cortocircuito en nuestra reflexión cristiana, en nuestra reflexión profunda de una comunidad que mira justamente en la primera cristiana. Ella es la primera cristiana, es la primera que engendró a Jesús, pegándole cristiano. El cristiano es aquel que engendra a Jesús. Miren un poco qué contradicción con nuestros hermanos separados, por ejemplo. Ellos se quieren hacer llamar cristianos. Doy potay ellos que era protestante, pero en realidad no es lo protestante, sino que hay cosas, palabras un poquitito más fuertes, ¿verdad? Que ni quiero decir para no entrar en polémica, ¿verdad? Pero la cuestión aquí del cristiano, el cristiano es en la medida en que uno engendra a Jesús. Con la cristiano, va a entender, era la cristiano, porque justamente he engendrado a Jesús. ¿Y quién es la primera cristiana? La que ha engendrado a Jesús por su sí, por ese momento en el cual le dice sí a Dios. Y es María, es la Miriam, la misma palabra. Ya entendían algo, va a decir cada una de las palabras. Porque si nosotros no entendemos, entonces, explicatio terminorum y mala latino fuera. Es decir, la explicación de las palabras, el nombre Miriam, quiere decir la misma elegida. ¿Quién ha sido elegida para engendrar a Jesús? El cristiano, la cristiana. Y entonces Miriam ha sido elegida. Entonces, por eso ella es la primera cristiana. Pero nosotros hoy celebramos esta fiesta de alguien que es cristiana, de alguien que ha engendrado a Jesús, porque lo que viene a continuación en el Evangelio, lo que acabamos de leer, es la que Sofonías, Safón en hebreo quiere decir el que tiene un norte, tiene una dirección. Safonía quiere decir Dios es mi norte. Upea con las ideas. Por eso esta unión de estas dos lecturas tan importantes de Lucas, que nos presenta a una María que tiene entonces una dirección, tiene un norte hacia donde está caminando. Y Andego de Umaya Eboya lleva una frase muy linda en castellano, ¿verdad? ¿Cuál es mi norte? O esta persona no tiene ningún norte. La brújula, porque siempre la brújula indica el norte, ¿verdad? Entonces uno sabe, bueno, a Bellajata, aquí vamos a ir hacia el norte, o aquí vamos a ir hacia el sur, o vamos a ir desde el norte. Tu vida no tiene ningún norte. Hoy en día eso nosotros le cambiamos, ¿verdad? Y le decimos GPS ya en Yandegoanga. O sea, es decir, hacia dónde me estoy dirigiendo, qué camino estoy haciendo y cuál es entonces mi norte. Sofonías, Yahvé, Safón. Yahvé es mi norte. Y aquí entonces María, cuando le engendra a Jesús, ahora sabe muy bien cuál es su norte. Tiene que ponerse en camino, tiene que ir a visitar a su prima Isabel. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Y ahí entonces continúa, sin demora, queridos hermanos. El que engendra a Cristo, el que le tiene a Dios en su vida, no puede hacer otra cosa que ponerse en camino porque tiene una dirección. Sabe muy bien cuál es su safón. Y entonces por eso también, como dice justamente el profeta, grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pensaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. Eso es lo que está diciendo el profeta Sofonías. Pero entonces quiere decir que nosotros también, en la medida en que le engendramos a Jesús, gritemos de alegría, exultemos. ¿Por qué? Y porque el Señor ha retirado de nuestra vida todos los pecados, todas las sentencias que pesaban sobre nosotros. Ha expulsado también a nuestros enemigos. Queridos hermanos, de esto podemos seguir hablando horas y horas, porque les estaba diciendo, elemento esencial, leitmotiv, idea repetitiva, dice Ubea, en el Evangelio es el servicio, es el ponernos siempre a disposición de nuestros hermanos.
Miriam la elegida, Miriam la cristiana, la primera cristiana, y nosotros evidentemente entonces también por analogía, porque hemos engendrado a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, también nosotros nos ponemos en camino. La visitación entonces hoy es un día tan especial, es una fiesta tan especial para nosotros, porque también nos ponemos en camino para hacer crecer el reino de Dios en medio de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra gente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que siga dando testimonio de caridad a favor de los pobres, a pesar de las críticas y amenazas, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que actúen con justicia y brillen por sus obras de santidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las personas violentas, para que se dejen llevar por la paciencia y por el amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por todos nosotros, para que la palabra de Dios nos ayude a ser coherentes y justos con los demás, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte en público por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor nuestro, recibe con agrado este sacrificio de salvación que te ofrecemos, así como aceptaste el servicio de caridad
de la madre de tu Hijo unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por él, los ángeles, los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucho ardor y confianza, vamos a dirigirnos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor
Oración final. Dios nuestro, concede a tu iglesia proclamar tu grandeza, pues hiciste grandes cosas en tus fieles. Y te pedimos que tu pueblo sepa encontrar en este sacramento al mismo Cristo viviente, cuya presencia Juan Bautista presintió con alegría. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra mamita en este día tan importante de nuestra celebración, la visitación de María a su prima Isabel. Que seamos también nosotros generosos y pidamos su auxilio y nos encomendamos bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen día y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas di.
esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está.
caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre iluminando nuestros pasos, el Señor Jesús que nos acompaña en todo momento. Y hoy nosotros leemos del profeta Sofonías, estamos en el capítulo 3, 14-18. El Señor será el Rey de Israel. Leitmotiv, idea central. Peñande yara oñemoita peñandere nondepe ñandere nonde ata ela tendo tajina lleva aoshakata ñandemba esa pañande jaicobana. Al frente de Israel es el Rey de Israel. Grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Israel, festejen lo exultante, Jerusalén, capital. Que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos, el Señor dentro de ti es el Rey de Israel, y ya no temerás nada malo. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no te acobardes. Y así sigue la palabra del Señor. El profeta Sofonías, Peterapea dice, Safón ya. Yahvé es mi Safón, Hasafón dice norte. Dios es mi norte, dice Upea. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestro GPS ñandeya con anga lleva peñandeñe epeajube. Sofonías, Safonía, Yahvé es mi norte, Yahvé es el que conduce mi vida, Yahvé es mi meta, Yahvé es el punto clave hacia donde yo estoy caminando. Y por eso este profeta nos dice para gritar exultantes, porque al tener a Dios al frente de nuestra propia existencia, ciertamente que vamos a realizarnos como personas, vamos a llegar a lo máximo, vamos a llegar a aquello que nosotros queremos llegar, queridos hermanos, que es nuestra propia felicidad, que es nuestra propia realización. Ya llego el mío peañan de yárabe. Y que tu hanguaisha ñandero basa, y que tu hanguaisha o me ñande pepu acabeña y conteneda lleva a peisha veí yaguatami beta peponareje. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.